En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein astutamente se liberó del control del artefacto sellado, sometió al payaso y finalmente se recuperó el libro de Antigonus. ¿Qué más pasará? Continuamos con capítulo 77, Objetos remanentes. Está bien, respondió Leonard con una expresión relajada cuando escuchó la sugerencia de Dune. Después de eso, todos salieron del almacén y se acercaron al lugar donde el monstruo Rey Beaver se había autodestruido. Con él en el origen, comenzaron a buscar radialmente hacia afuera. Capitán, ¿qué estamos buscando? Klein miró la carne y la sangre podridas que estaban esparcidas por todas partes. Contuvo su impulso de vomitar mientras miraba a Dune Smith a su lado pensativo. Dune no miró hacia arriba. En cambio, usó sus profundos ojos grises para barrer el suelo. Despertar antes de tiempo, perder el control y convertirse en un monstruo. Esto significa que Rey Beaver no absorbió completamente los poderes de Beyonder proporcionados por el cuaderno. También significa que una parte de su cuerpo se considera extraordinaria, lo que la convierte en materia prima. Si alguna vez encuentra algo similar, asegúrese de no perder la oportunidad de hacer una búsqueda. Podría ser un elemento relativamente importante. Así que ese es el caso. Klein asintió levemente con iluminación. En un abrir y cerrar de ojos, pensó en otro asunto. Si la parte en la que el monstruo Beaver había concentrado los poderes de Beyonder fuera una parte indescriptible, no sería incómodo. No sería extremadamente desagradable inventarlo en una poción. Justo cuando la mente de Klein divagaba, Borgia gritó de repente con sus afilados ojos de águila. Lo encontré. Ejem. Dune y compañía se dieron vuelta inmediatamente y se acercaron. Impulsado por su curiosidad, Klein se acercó a Borgia con paso acelerado. Pronto, vio el artículo ante Borgia. Era un artículo de color blanco grisáceo del tamaño de un puño. Su superficie estaba llena de barrancos y parecía suave pero dúctil. Parecía un cerebro extraído de un ser vivo. Aunque Klein no pudo distinguir lo extraordinario de la mancha de color blanco grisáceo, estaba seguro de que Borgia no se había equivocado, ya que había permanecido intacta a pesar de la violenta explosión que había sufrido. Dune lo observó con atención y se puso en cuclillas. Mientras extendía y doblaba su brazo derecho, usó su mano izquierda enguantada de negro para agarrar con cuidado el artículo blanco grisáceo. En el momento en que se tocó, la mancha de color blanco grisáceo se extendió inmediatamente en un líquido extremadamente pegajoso. En ese momento, Ayur Arson sacó una caja cuadrada de color de hojalata, sacó los cigarrillos y se los metió en el bolsillo. Luego, le entregó el estuche cuadrado a Dune y sonrió. Lo sé, solo te gustan las pipas. Dune se rió entre dientes y tomó el estuche cuadrado. Luego, vertió el líquido pegajoso blanco grisáceo en el estuche para su almacenamiento temporal. Después de guardarlo, todos hicieron un rápido barrido del área. Después de confirmar que no se habían perdido nada, se fueron. Cuando salieron, vieron a los caballos clavando sus cascos en el suelo, claramente asustados y nerviosos. Casi habían escapado de sus riendas. Yo manejaré. Borgia se tapó la boca con la mano y tosió suavemente. Sé que eres bueno apaciguando a los animales, dijo Ayur con un sonriente asentimiento. Después de abordar el carruaje, Dune, Lorota, Ayur Arson y Klein, que continuaron con sus ejercicios de brazos, temporalmente no tuvieron nada que decir mientras se quedaban en silencio. Cuando sonó el trote de los caballos mientras el carruaje arrancaba, Dune miró a Klein y reflexionó sobre sus palabras antes de decir: sé que está lleno de curiosidad por el cuaderno de la familia Antigonus. ¿Desea comprender lo que sucedió? No, en absoluto. Klein lo negó inconscientemente. Era una antigua reliquia llena de desgracia. Sin darle tiempo para responder, Dune continuó y dijo: sin embargo, primero tengo que informar esto a la Santa Catedral. Solo después de que hayan determinado el nivel de confidencialidad del cuaderno, podremos considerar si se lo pueden mostrar. No hay problema. Klein dio una respuesta breve y sencilla. Dune continuó con sus ejercicios de brazos mientras pensaba antes de decir: una vez le prometí que puede convertirse en miembro formal de los halcones nocturnos cuando confirmemos que Rey Beaver es descendiente del de la familia Antigonus. Ahora, no solo hemos determinado la identidad de Rey Beaver, incluso hemos eliminado al monstruo y estropeado la conspiración de la Orden Secreta. En todo este proceso, su desempeño fue sobresaliente. Usted mató personalmente a un miembro de una organización malvada. Por lo tanto, cumpliré mi promesa e inmediatamente haré una solicitud a la Santa Catedral. Esperaremos su aprobación. Bien, olvidé algo importante.
Todavía tengo que preguntarle si está de acuerdo. Señor Klein Moretti, ¿está dispuesto a unirse formalmente a los halcones nocturnos de Tingen como uno de sus miembros? Su salario aumentará varias veces, llegando a 6 libras por semana. Además, obtendrá un aumento cada año posterior. Su salario será pagado por la iglesia y el departamento de policía del condado de Águba por igual. También obtendrá la identidad de un inspector a prueba. Será muy útil en ocasiones. Como Beyonder de tipo apoyo, no siempre necesitas enfrentarte a enemigos, pero tendrás que vigilar la puerta Chanis una vez a la semana. Sin el permiso del escuadrón, no debes salir de Tingen sin permiso. Además, debes mantener esto en secreto para tu familia. Para cuando Dunn terminó de enumerar las restricciones y beneficios, Klein ya estaba pensando profundamente durante más de 10 segundos. Deseo convertirme en un halcón nocturno formal. Solo al hacerlo podría continuar obteniendo más acceso al misterio, como la situación con respecto a la orden secreta. Después de leer los diarios de Roselle reunidos, Klein tuvo algunos cambios en sus pensamientos sobre sí mismo. Ser hábil en el conocimiento del misticismo para buscar un camino a casa era una meta inmutable para él. Aumentar su fuerza para hacer que el misterioso espacio sobre la niebla gris cumpla sus órdenes antes de usarlo para regresar a casa fue una nueva adición a sus objetivos. Tal como dijo el emperador Roselle, simplemente depender de poderes externos era muy peligroso. Además, después de convertirse en un vidente y obtener los poderes de Beyonder, Klein sintió que tenía una mejor comprensión del espacio misterioso. Por ejemplo, podría atraer a otra persona a la reunión. Esto lo obligó a considerar los posibles cambios beneficiosos que sucederían en el misterioso espacio sobre la niebla gris cuando alcanzara la secuencia 8, la secuencia 7 o una secuencia aún más alta. Por supuesto, Klein sabía muy bien que esto se basaba en la premisa de que resolvió por completo los efectos secundarios de la poción vidente. No podía apresurarse ni precipitarse. Muy bien. Una vez que la Santa Catedral lo apruebe, te convertirás en uno de nosotros. Los ojos grises de Dunn estaban teñidos con un toque de alegría. En ese momento, Ayur Arson, que estaba escuchando, interrumpió. Klein, no te preocupes porque te llame Klein. Tu actuación de hoy fue realmente excelente. Lograste matar a un Beyonder de la Orden Secreta. Incluso sospecho que ha llegado a la secuencia 7. ¿Cómo lo hiciste? Realmente lo encuentro incrédulo. Finalmente se ha planteado la cuestión. Habiéndose preparado durante mucho tiempo para ello, Klein actuó como si estuviera organizando sus pensamientos. Sabía que era realmente increíble y enigmático que hubiera matado a un Beyonder que corrió anillos alrededor de Dunn, Ayur y Lorota. Ayur y compañía no eran ciegos ni tontos, por lo que era cuestión de tiempo antes de que preguntaran sobre el proceso. Sin embargo, nunca esperó que esperaran hasta este momento. Así es. El capitán y el señor Arson resultaron heridos anteriormente y su situación podría haber empeorado en cualquier momento. En ese momento, cualquier asunto que pudiera resultar en conflicto tenía que ser suspendido. Fue para evitar que actuara desesperadamente debido a mi secreto expuesto. Solo después de que expresé mi actitud y demostré que estaba dispuesto a ser un halcón nocturno, se sintieron lo suficientemente tranquilos como para preguntar. ¡Qué astuto! No tenían ninguna comunicación obvia entre ellos, pero habían tomado la misma decisión tácita. Klein respondió como si pensara, es un evento muy afortunado. El payaso del smoking había cometido un error fatal. En ese entonces, el artefacto sellado 2-049 fue arrojado cerca de mí como resultado de la explosión. Se veía a unos 5 o 6 metros de mí, pero era solo una observación burda. Fue muy fácil llegar a la conclusión de que estaba dentro del área de influencia del artefacto sellado. Y en ese entonces, me sentía mareado por la explosión. Mis acciones se volvieron lentas y parecía que estaba siendo controlado. No se sabía cuándo ese payaso con traje se acercó a mí en un estado invisible. Trató de tentarme ofreciéndome salvarme y la correspondiente secuencia 8, payaso, de la poción vidente. Quería que le ayudara a recuperar el cuaderno de la familia Antigonus. Bien, dijo que la orden secreta tiene el control de la ruta de secuencia correspondiente de la poción vidente y que una vez fue vidente. Klein relató la situación en ese entonces en detalle. Incluso describió las teorías que tenía en ese entonces, incluyendo cómo creía que el payaso del traje había adivinado que tomar el cuaderno sería una tarea extremadamente arriesgada, por lo tanto, había cambiado sus planes. Por supuesto, todas las verdades se usaron para ocultar la mentira hecha al principio, que había sido controlado por el artefacto sellado 2-049.
¿Adivinaste que era extremadamente arriesgado recuperar el cuaderno? Sí, de hecho es muy arriesgado. Sin embargo, el riesgo fue en realidad por tu culpa, dijo Lorotta riendo mientras se tapaba la boca. Su adivinación fue correcta, pero hizo que terminara en una situación fatal. Seguro que es un relato interesante. Klein se sorprendió antes de asentir con seriedad. En efecto, la adivinación nunca es clara como el cristal. Y esa vaguedad solo significa que una interpretación puede ser incorrecta. Sí, tengo que tomar nota de eso. ¿Cómo terminaste con él después de eso?, preguntó Dunn mientras hacía sus ejercicios de brazos y se inclinaba hacia atrás. Klein sonrió. Fingí estar de acuerdo con él e hice que me despertara. Sin embargo, no se atrevió a entrar en el alcance efectivo del artefacto sellado. Se quedó a 2 o 3 metros de distancia y usó una extraña hoja de papel en un intento de empujarme. Aproveché la oportunidad y tiré de la hoja, lo que provocó que fuera lanzado al rango efectivo de 2-049. Luego lo completé con disparos repetidos y completé mi propósito. Es un asunto bastante embarazoso para mí. Ni siquiera tenía la confianza de golpearlo a pesar de estar a solo 2 o 3 metros de él. Ayura sintió levemente. Con sus habilidades evasivas, una distancia de 2 a 3 metros no es una garantía absoluta. Es posible que pueda golpearlo, pero no golpeara en un punto vital. Eso solo empeoraría las cosas. Tu elección en ese entonces fue impecable. Incluso se puede decir que es excepcional. Si estuviera en tu lugar, no habría podido hacerlo mejor que tú. No preguntó más. Después de todo, la entrada del payaso del traje en el área de influencia del artefacto sellado 2-049 básicamente selló su destino. Se convirtió en un objetivo vivo. La subsecuente secuencia de vidente es payaso. ¡Qué extraño!, dijo Dunn de repente con un suspiro. Capítulo 78. Trauma. Ayura Arson agregó, exactamente, es difícil imaginar que la subsecuente secuencia de vidente sea payaso. Según la lógica normal, nadie los vincularía. ¿Es eso extraño? Recuerdo que bastantes pociones de secuencia también parecen carecer de similitudes entre sus diferentes niveles. Lorotta se tapó la boca mientras bostezaba. Era obvio que sus heridas eran más graves. Ni siquiera mirada de la diosa podría ayudarla a mantener su vibrante energía. No, Lorotta. Esto es completamente diferente. Incluso si las otras pociones de secuencia carecen de conexión, también podemos encontrar puntos en común si se ven desde un ángulo diferente. Sin embargo, no puedo comprenderlo en absoluto para vidente y payaso, dijo Ayura Arson mientras negaba con la cabeza y suspiraba. Klein escuchó su discusión y se rió. No, todavía hay un punto en común. ¿Qué?, preguntó Ayur con curiosidad. Incluso los ejercicios de brazos de Dunn claramente se ralentizaron. Klein respondió sin dudarlo, ya sea un vidente o un payaso, ambos se pueden encontrar en el circo. Ayur, Dunn y Lorotta estaban atónitos. Puf, bastante buena respuesta. Me gustan los jóvenes como tú. Lorotta fue la primera en volver a sus sentidos cuando se echó a reír. Ayur también sonrió mientras negaba con la cabeza. En esta era, el número de caballeros que están equipados con el espíritu de autodesprecio está disminuyendo. Afortunadamente, hemos conocido a uno hoy. ¿Crees que me gusta involucrarme en el autodesprecio? No es como si hubiera descubierto alguna similitud entre los dos. Klein se quejó internamente mientras respondía con una sonrisa irónica. Solo deseo que las pociones de la vía de la secuencia no tengan nombres como domador de bestias, acróbata o mago. Eso realmente formaría un circo. Además, es un circo de un solo hombre. Jaja. Dunn y compañía se divirtieron de inmediato. Llenó el carruaje con una atmósfera alegre. El carruaje siguió recto hacia la calle Soutelan. Klein, que no resultó herido, fue el primero en ingresar a la compañía de seguridad Endrina. Diosa, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? Rosanne exclamó cuando lo vio. Klein miró su traje sucio y hecho jirones. Él respondió con el corazón dolorido, siempre hay todo tipo de accidentes durante una misión. Afortunadamente, la diosa nos bendijo y terminó maravillosamente. Alabada sea la señora. Rosanne dibujó devotamente la luna carmesí sobre su pecho. Antes de esperar a que Klein continuara, preguntó, ¿necesitas que nos escondamos en el tercer piso nuevamente? ¿Es el artefacto sellado realmente tan peligroso? Créeme, es mucho más peligroso de lo que puedes imaginar,
respondió Klein con un miedo persistente. Si no fuera por su ritual de mejora de la suerte aún más misterioso, habría perecido bajo las proverbiales manos del 2-049. Diosa, los labios de Rosanne temblaron como si todavía tuviera 1.000.000 de cosas que decir o preguntar, pero teniendo en cuenta la forma en que el capitán estaba esperando abajo, contuvo su compulsión. Informó a la señora Oriana y compañía que subieran al tercer piso. Los vecinos de la compañía de seguridad Endrina eran propiedades de la iglesia o clérigos devotos que conocían vagamente la situación. Cuando todo el personal civil se dispersó, Klein no corrió a la sala de entretenimiento para informar a los otros halcones nocturnos. Inmediatamente regresó y ayudó al capitán y al resto a escoltar el artefacto sellado 2-049, los restos del monstruo Rey Beaver y el cuaderno de la familia Antigonus al segundo piso. A través de la partición, Dune abrió la puerta de la sala de entretenimiento y les dijo a los 2 halcones nocturnos que estaban jugando las cartas de Gwent, Fray, Royal, ambos deben dirigirse inmediatamente al almacén Tyrell del puerto y ayudar a Leonard a lidiar con las consecuencias. Bien. Royal, con su cabello negro azabache y expresión fría, fue la primera en levantarse. El coleccionista de cadáveres, Fray, con su cabello negro, ojos azules y piel pálida, se puso de pie a continuación. Dejaron sus tarjetas Gwent y salieron de la sala de entretenimiento, y cuando pasaron por la partición, claramente se detuvieron. «Espera», gritó Dune, sin defraudar sus expectativas. «¿Qué más hay ahí?» Insomne Royal giró la cabeza hacia atrás y preguntó sin una expresión. «Recuerde informar a la policía. Déjelos sellar el camino. Evite que alguien se acerque hasta que haya terminado con la escena y mueva el cadáver hacia atrás», dijo Dune, golpeándose la frente. «Bien». Royal se dio la vuelta y dio 2 pasos antes de detenerse una vez más. Giró la cabeza, parpadeó y confirmó fríamente: «Capitán, no hay nada más». «No», respondió Dune categóricamente. Royal asintió imperceptiblemente y caminó hacia la entrada. En cuanto al coleccionista de cadáveres, Fray, que exudaba frialdad y oscuridad, mantuvo su ritmo adecuado. En ese momento, Dune agregó: «Recuerde decirle a Rosanna, a la señora Oriana y a los demás que pueden bajar». «No hay problema». Fray respondió con calma, como si ninguna emoción se agitara en él. Klein observó cómo los 2 halcones nocturnos salían por la puerta y subían las escaleras antes de lanzar un secreto suspiro de alivio. Siguió al capitán y al resto bajo tierra. Se dirigieron directamente a la puerta Chanis. Cuando Dune indicó a Insomne Kenley que abriera la puerta Chanis, le dijo a Klein: «Ve a la armería y trae al viejo Neil aquí. Necesitamos su magia ritualista para curarnos a nosotros mismos». A medida que los efectos de la medicina comenzaron a desaparecer, su estado mental disminuyó gradualmente. «Bien». Klein no esperó a que el capitán continuara, ya que agregó: «Vigilaré la armería en el lugar del viejo Neil. También solicitaré al menos 20 balas de caza de demonios y también esperaré la aprobación de la Santa Catedral y frenaré mi curiosidad por el cuaderno de la familia Antigonus». Dune se quedó instantáneamente sin palabras. «Capitán, ¿hay algo más?», preguntó Klein con una sonrisa después de ganarle a Dune. Dune negó con la cabeza y se quedó sin habla. Sacó su bastón y se dio la vuelta. Después de caminar una cierta distancia, Klein entró en la armería y le contó los sucesos en general al viejo Neil, que estaba bebiendo agua corriente. «Se convirtió en un monstruo que perdió el control. Incluso mataste a un Beyonder». El viejo Neil arregló rápidamente su escritorio. «Es como si estuviera escuchando el guión de una obra», murmuró mientras rodeaba el escritorio y caminaba directamente hacia el pasillo sin esperar la respuesta de Klein. Klein preguntó por curiosidad: «Señor Neil, ¿no tiene la iglesia una verdadera medicina reconstituyente? ¿Por qué se necesitaría la magia ritualista?». Ningún medicamento elaborado con ingredientes ordinarios puede proporcionar los efectos restauradores permanentes de un ritual. Los ingredientes extraordinarios son muy raros y la mayoría de ellos no son adecuados para la medicina reconstituyente, explicó el viejo Neil casualmente. Debería saber sobre Mirada de la Diosa, ¿verdad? Cuando la medicina se hace por primera vez a través de un ritual, sería una medicina reconstituyente estándar y real. Pero cada minuto después de su finalización, su efecto se evapora hasta que queda poca eficacia. Ya veo. Klein asintió con decepción. Como exguerrero del teclado y ávido jugador, era un hábito anhelar una medicina con propiedades curativas mágicas. Observó irse al viejo Neil y se sentó, disfrutando de la tranquilidad que no había tenido en mucho tiempo. En medio de su paz, recordó la trágica muerte del payaso del traje.
Se recordó a sí mismo disparando con frialdad, la espantosa herida y el brote de sangre fresca. El cuerpo de Klein se estremeció al sentir malestar. Primero se puso de pie, luego se sentó y luego repitió lentamente el proceso. También hizo algunos paseos de un lado a otro en el medio. Uf. Dejó escapar un suspiro y decidió ocuparse de algo para poder dejar de pensar en esas imágenes negativas. Klein se quitó el sombrero de seda y el traje formal. Luego sacó un pañuelo y un cepillo para limpiar la suciedad y el barro. Después de un periodo de tiempo incierto, escuchó los pasos familiares del viejo Neil. El andar del viejo Neil indicaba caminar sobre sus talones, e hizo un ruido distintivo mientras deambulaba por el pasillo. ¡Qué cansado!, se quejó el viejo Neil mientras entraba en la habitación. Dile al resto que nadie venga aquí dentro de la próxima hora. Necesito descansar, instruyó casualmente, mirando hacia Klein. ¿Por qué no descansas arriba y yo vigilo aquí? Klein sugirió por amabilidad. El viejo Neil negó con la cabeza. Es demasiado ruidoso arriba. Rosanne es una dama que no puede dejar de hablar. Bien. Klein no insistió. Se puso el abrigo y el sombrero, recogió su bastón y regresó al pasillo. Luego, abrió la puerta de la armería. Tap, tap, tap. Caminó lentamente por el camino vacío cuando de repente vio muchas habitaciones que nunca antes había visto al lado. Aquí hay una puerta secreta. Klein se detuvo en un punto en una curva mientras miraba la habitación. Descubrió que el coleccionista de cadáveres Fray ya había regresado. Estaba examinando cuidadosamente un cadáver completamente diseccionado. ¿Cadáver? El corazón de Klein se agitó cuando reunió su valor y se acercó a la habitación. Llamó suavemente a la puerta abierta. Knack, knack, knack. Fray detuvo sus acciones y se dio la vuelta, mirando con sus ojos azules pero helados. Perdón por molestarte. Solo deseo saber si este es el cadáver de un Beyonder, preguntó Klein mientras controlaba su tono. Sí. Los labios de Fray se abrieron y cerraron, pero solo escupieron una sola palabra. La mirada de Klein se extendió más allá de él y se posó en el cadáver. De hecho, descubrió la espantosa herida familiar en la frente. ¿Es ese payaso de traje? Klein exhaló en secreto y dijo, ¿algún descubrimiento? No, respondió Fray de una manera anormalmente simple. El estado de ánimo se volvió incómodo al instante. Justo cuando Klein estaba a punto de despedirse, Fray tomó la iniciativa de decir, si se siente incómodo, puede pasar a echar un vistazo. Descubrirás que es solo un cadáver. ¿Miedo de quedar traumatizado? Klein asintió pensativo. Bien. Entró en la habitación y se acercó a la larga mesa vestida de blanco mientras miraba el cadáver. La pintura roja, amarilla y blanca del payaso del traje se había limpiado, revelando un rostro desconocido que no parecía nada especial. Estaba en la treintena y tenía el pelo negro y un puente nasal alto. En ese momento, Fray se acercó a una mesa cuadrada en la esquina de la pared y tomó un lápiz y un papel. Regresó al cadáver, dejó el papel y comenzó a dibujar con el lápiz. Klein lo miró con curiosidad y descubrió que Fray estaba dibujando la cabeza del payaso del traje. No pasó mucho tiempo antes de que Fray dejara de mover el lápiz. En la hoja de papel, había un retrato realista. En comparación con el cadáver, la única diferencia fue la falta de una herida con la adición de ojos azules. ¡Qué genio tan talentoso! Klein se maravilló de la sorpresa. Nunca esperé que fueras tan bueno dibujando. Mi sueño era convertirme en artista antes de convertirme en halcón nocturno. El tono de Fray fue completamente plácido. Entonces, ¿por qué no cumples tus sueños?, preguntó Klein con curiosidad. Fray dejó su lápiz y dijo con el retrato del payaso del traje en la mano. Mi padre era un sacerdote de la diosa. Deseaba que me hiciera sacerdote. Es un trabajo presentable. ¿Te hiciste sacerdote?, preguntó Klein sorprendido. Le parecía inimaginable que Fray pudiera convertirse en sacerdote con su personalidad y las vibraciones que exudaba. Sí, hice un buen trabajo. Fray tenía una expresión fría cuando las comisuras de su boca se curvaron un poco mientras respondía. Más tarde, encontré y experimenté algunas cosas y terminé siendo un halcón nocturno. Klein no planeaba infringir su privacidad, por lo que preguntó, una vez fuiste sacerdote de la diosa, así que ¿por qué no elegir ser un insomne? Una razón personal, respondió Fray con franqueza. Además, Madame Dali es un buen modelo a seguir. Klein asintió y justo cuando estaba a punto de cambiar de tema, escuchó a Fray decir, ayúdame a vigilar esta habitación.
Tengo que entregarle el boceto inmediatamente al capitán. Cerrar una puerta secreta es muy problemático. Bien. Aunque Klein tenía un poco de miedo al enfrentarse a un cadáver solo, desafió su miedo estando de acuerdo. Con Fry fuera, la habitación se quedó en silencio. El cadáver yacía allí mientras el corazón de Klein se volvía pesado. Respiró unas cuantas veces, en un intento por vencer sus miedos, se acercó a la larga mesa. El payaso del traje yacía en silencio con su rostro pálido. Tenía los ojos bien cerrados y había perdido todo signo de respiración. Aparte de la espantosa herida, emitía la frialdad única de un hombre muerto. Klein observó por un momento cómo sus emociones se calmaban gradualmente a medida que se calmaba. Barrió su mirada y descubrió una extraña marca en la muñeca del payaso del traje. Haciendo acopio de valor, extendió la mano para tocarlo, esperando darle la vuelta para verlo con mayor claridad. Justo cuando el toque helado llegó desde las yemas de los dedos de Klein a su cerebro, la palma pálida que había perdido toda vitalidad se disparó de repente, agarrándolo por la muñeca. Le agarró la muñeca con fuerza. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.